así llegamos hasta Gedeón. Gedeón ya murió hace varios años, vimos ya un par de semanas atrás. Este Gedeón, este juez, muere habiéndosele ofrecido el ser el rey de Israel y este lo rechazó. Ya ni él ni su descendencia, dijo Gedeón, va a reinar sobre Israel, sino ¿quién debería estar gobernando? El Señor. Y esa es una realidad también para nosotros. En nuestra vida el que debiese estar reinando es el Señor. Sin embargo, por allí se levanta un hijo de Gedeón, con una concubina, podríamos decir con una amante. Después de muchas mujeres, dice el texto que Gedeón tuvo, aparte de sus mujeres, tuvo también una concubina por fuera, específicamente en la ciudad de Siquem. Muy importante esta ciudad porque todo el relato del capítulo 9 que nos corresponde finalizar hoy se da aquí en este sector de Siquem. Este Abimelec, hijo de Gedeón, con la concubina de Siquem, se levanta en espíritu, posteriormente de haber muerto su padre, su espíritu se levanta con la intención de gobernar sobre Israel. Y lo primero que hace para poder llevar a cabo su anhelo es llegar donde sus tíos, específicamente dice el versículo 3 del capítulo 9, de que va donde los hermanos de su madre, así que para decirle que es mejor que gobiernen los 70 hijos de Gedeón, que tuvo con todas sus esposas, o que los gobierne solo un hombre. Aparentemente, por lo que vimos la semana pasada, vamos a recordar de que aparentemente, les digo porque no es específico, los hijos de Gedeón sí continuaron un cierto legado de liderazgo dentro de la nación de Israel, tal vez cumpliendo el trabajo de jueces. Recuerden de que esto era ya ejecutado de los tiempos de Moisés, cuando su suegro Yetro le aconseja que pueda instaurar jueces en Israel para que toda la carga no quede solamente en Moisés. Entonces es un trabajo que se está dando. Aparentemente estos 70 hijos, o por lo menos algunos de ellos, están ejecutando este servicio a su nación. Y Abimelec dice, bueno, es mejor que haya uno a que hayan 70. Y los tíos le creen, comienzan a hablar con el resto de la nación de la ciudad de Siquem, los cuales apoyaron a Abimelec y dijeron, ok, vamos con todo, tú vas a reinar, pero necesitamos sacar del paso a los que por ley podrían ser, o por descendencia podrían ser más aptos para el cargo. Como una cuestión de continuidad, ellos son hijos de esposas, tú eres hijo de concubina. Sigue siendo hijo de Gedeón, pero de una concubina. Entonces, primero en la lista están todos los otros hijos. Entonces Abimelec va y no haya nada mejor que hacer que ejecutarlos a todos en la misma piedra. Nos relató el texto de la semana pasada que pudimos meditar, salvo uno, Jotam. Y a su vez, cuando escucha que va a ser ya coronado o va a ser instaurado como rey, Abimelec, Jotam se levanta y le grita a toda la nación en un pequeño monte como una especie de anfiteatro. Les grita y les da una parábola. Decíamos que lo más probable es que esta sea encontramos por lo menos hasta aquí, la primera parábola registrada en la Biblia. Y lo hace por medio de ¿qué cosa? De árboles, ¿se acuerdan? Comienza primero con ¿cuál? Con el olivo, luego continúa con la higuera, después baja un poquito, ya no es árbol, sino que es un arbusto, la vid, y después de la vid termina con la zarza. Bueno, hoy día justamente corresponde en el contexto de esta parábola la ejecución o ya el cumplimiento de esta parábola profecía. Porque recuerden de que esta parábola comienza con hechos ya ocurridos, como por ejemplo de que todos los árboles se reunieron a pedirle primero a uno, luego a otro, luego a otro, pero al final termina con una profecía diciendo que la zarza, siendo ya un arbusto, acuérdense que partimos por árboles, luego por arbustos leñosos como la vid,
y termina siendo solamente arbusto, ya ni siquiera tiene tronco, nada, es solamente arbusto que ahoga a quien donde se encuentra, lo rodea, y cuando uno corta la zarza, para lo único que puede servir es para prender el fuego, para iniciar fuego, por lo delgadito de sus ramas. Aquí es donde Jotam entonces les dice que la zarza los va a llevar entonces a una los va a consumir, ya es mejor verbo ese, los va a consumir en fuego, que desde allí va a comenzar y los va a quemar a todos. O sea, si no están conmigo, algo así les trata de decir en los versos 17 en adelante, hasta el 20, les dice, si no están conmigo, yo los voy a quemar. Bien, hoy día le he adelantado, vamos a finalizar el capítulo 9 desde el verso 22 hasta el 57, vamos a ir por porciones, tratando de avanzar, viendo este cumplimiento de la profecía. Ya vimos la parábola, como les decía, ya comenzó, ya ocurrió, fue algo que sucedió anteriormente a Jotam, pero lo que viene ahora es la profecía que Jotam pronunció contra Abimelec, y no solo contra Abimelec, sino que también contra toda la ciudad de Siquem. Dice así entonces la palabra del Señor. Vamos a leer del verso 22 hasta el 25 en primera instancia para ir contextualizando y luego vamos a ir avanzando en el texto. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos cayera sobre Abimelec, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron la mano de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en la cumbre de los montes a acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Partimos entonces con algo importantísimo. Primero dice luego de 3 años. Y aquí ya es el primer llamado de atención. Nosotros vemos el comienzo del juicio de Dios, donde inicia en la mano de Dios operando en el pueblo de Israel, cumpliendo, yo les decía al principio en la introducción, la profecía dada por Jotam, ¿cierto? Acuérdense ahí, Jotam estuvo dando esta parábola profecía. Se comienza a cumplir esta profecía, pero el texto comienza diciéndonos que es después de 3 años. Eso significa que durante todo este periodo de tiempo el Señor no hizo absolutamente nada. Por lo menos la Biblia nos dice que no, dice que después que Abimelec gobernó, y ni siquiera gobernó, dice dominó Israel. Después de estos 3 años comenzó entonces este mal espíritu, que ahí lo vamos a ver más adelante rápidamente. El Señor envió este mal espíritu después de 3 años, y aquí quiero detenerme rápidamente. 3 años, hermanos. 3 años donde el pueblo tuvo que soportar a un hombre que tomó el poder por la fuerza, con sangre, de su propia sangre, sus medios hermanos, y después de 3 años recién la Escritura nos dice de un gobierno a lo mejor duro, un gobierno cruel de parte de Abimelec. Ya sabemos que mató a sus hermanos, difícilmente va a ser un hombre compasivo con el resto del pueblo. 3 años donde nosotros vemos de que este Abimelec está gobernando, y recién Dios a su tiempo comienza a responder o comienza a ejecutar la profecía entregada años atrás. Para nosotros 3 años es mucho tiempo. 3 años, sobre todo si no estamos bien, si estamos en dolencia, si estamos en aflicciones. Imagínense en un periodo así, yo creo incluso de que 1 año, 1 mes, 1 semana es mucho tiempo. Nos pasa cuando comenzamos algún trabajo nuevo,
cuando no estamos habituados a él, y sobre todo si es pesado, la semana se nos hace eterna. Cuando estamos sin trabajo, pasa la semana, nos damos cuenta el lunes, cerramos los ojos y ya es viernes. Cuando estás trabajando, parecía que pasó 2 semanas y recién estamos a miércoles. Pasa, ¿cierto? Es lento, imagínate 3 años. Más de alguno dirá, bueno, Dios se olvidó de nosotros, habrá estado pensando. Pero mis queridos, son los tiempos de Dios. Es la mano de Dios que se está moviendo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su tiempo. Él está ejecutando su plan en la historia. Él está acomodando las piezas, está preparando situaciones y circunstancias que Él solamente sabe, nosotros no lo sabemos. Está preparando los corazones incluso de las personas que están allí. Es más, podría estar preparando nuestra propia dependencia hacia Dios durante ese periodo de tiempo. Puede ser una semana, pueden ser 3 años o incluso más. Lo que estamos tratando de ver es que los tiempos Dios los maneja. Y si para nosotros 3 años es mucho, recuerda que para Dios no lo es. Pero ¿sabes qué? Hay algo maravilloso en esto. Durante este tiempo, un llamado que debiésemos tener y atender nosotros como iglesia es estar orando. Ese periodo de tiempo es la preparación para nuestros corazones, para nuestra propia vida, en una dependencia plena a Dios y en Dios. Sea una semana, sean 3 años, sean 20 años, nosotros debiésemos estar esperando en oración, activamente. No es solamente sentarnos y decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar y me cruzo de brazos. Es espero en forma activa, orando para que Dios en el momento que despierte el corazón del pueblo, el corazón de mi propia vida, esperando para que los planes de Él comiencen a ejecutarse ya de forma visible, poder estar haciéndolo en oración. Un llamado que debiésemos estar atentos, porque es la mano de Dios la que está actuando. Ahora, vamos a ver el contexto en el que se está viviendo esto. En este periodo de tiempo, dice el versículo 24, que Dios envió un mal espíritu en contra, va a poner en pleito a Abimelech y a los de Siquem. Cuando habla de un mal espíritu, nosotros debiésemos comprenderlo de la siguiente manera: una relación tensa entre ambos bandos, Abimelech y los de Siquem. Conflictos constantes entre ellos, malos tratos entre ellos. Y según lo que el mismo relato cuenta, hay momentos o periodos de robos y también de escasez dentro del pueblo. Lo que estaban tratando de realizar los del pueblo de Siquem cuando tienen este conflicto con Abimelech, no me cuesta decirle rey, porque no es un rey propiamente, pero y tampoco gobernador, porque gobernador después vamos a ver que es otro, ¿ya? Entonces, pero está rigiendo por lo menos como un líder dentro del pueblo. Y en este momento tenso, ¿se fijan cuál es la forma de actuar de parte del pueblo? Dijimos malos tratos, conflicto interno, pero después dice robos y escasez. Obviamente el robo que hay dentro los robos que hay dentro del poblado van a provocar escasez, porque no solamente que le roben algo, estamos hablando de campos completos, están siendo desabastecidos, gente que está pasando por el camino y es asaltada, ganado, muchas gracias, obviamente también ahí están los cuatreros que sacan el ganado y dejan a las personas, a los dueños, a los propietarios sin comienza una desestabilización del gobierno. ¿Ya? Para nosotros, como en nuestro país, yo creo que lo vamos a asemejar mucho a lo que ha pasado años atrás, un par de años atrás en nuestro país. Cuando comienzan los estallidos sociales en el país, lo que buscas es una desestabilización económica dentro del país para que el gobernante en curso no sienta la seguridad para gobernar. Entonces nosotros ya estamos familiarizados un poquito con esto.
Esto es parte de lo que ocurre cuando el gobernante y el pueblo no están en alianza, no están en unión, cuando el Espíritu de Dios no está guiando a esa nación. Cuando Dios no está siendo prioridad en esa nación, difícilmente el gobernante y los miembros del pueblo van a estar en alianza buscando un mismo objetivo. Por lo tanto, van a ocurrir estos conflictos donde el gobernante va a oprimir a los del pueblo y los del pueblo van a buscar una desestabilización hacia el gobierno. Esto es viceversa. Esto estamos tratando de decir con un mal espíritu. Por eso yo partí diciendo en el comienzo esto, relaciones tensas, conflictos, malos tratos, robos, escasez, qué sé yo, imagínate todo el contexto. Eso estamos buscando, que un lado busque por medio de la fuerza, el otro lado por medio de la violencia, y en común lo que se está tratando de hacer es que todo lo que se está generando aquí no continúe, no avance, no prospere. Eso es lo que está pasando también en el contexto de Israel. Exactamente lo mismo. Ahora, un paréntesis también. Cuando nosotros estamos hablando de un mal espíritu acá, si bien ya aclaramos que se trata de forma visible, con relaciones tensas, con conflictos, malos tratos, escasez, robos, etc., nosotros también debemos entender de que son operaciones que está ejecutando Satanás y sus demonios. Por eso habla acerca de malos espíritus. La Biblia es clara en decirnos, por ejemplo, en Job, que malos espíritus, en este caso como Satanás, atormentan incluso muchas veces a los hijos de Dios, o tratan de atormentar, porque Job, a pesar del dolor y todo, fue calmado por la paz que solamente Dios puede entregar, en una fe plena en lo que Dios puede hacer. Pero es Satanás el que está tratando de movilizar, desestabilizar en este caso al Hijo del Señor. Estos son también obra de malos espíritus. Según el libro de los Reyes, capítulo 22, versos 20 en adelante, también estos están encargados de confundir. Los malos espíritus, parte de su ministerio, por así decirlo, es confundir a las personas, decir que lo malo es bueno, que lo bueno es malo, y trastornar la santidad que Dios nos llama a tener. Son obras de los malos espíritus. Y esto puede ocurrir porque también, según la Biblia, los malos espíritus gobiernan este mundo. ¿Quién sabía eso? ¿Sabían de que los malos espíritus o Satanás mismo gobierna este mundo? Dirige este mundo. Pablo lo dice en 2 Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo tiene el entendimiento entenebrecido. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, quien gobierna. Lo mismo ocurre con el libro de Daniel, capítulo 10, donde Daniel está esperando la respuesta de Dios. Sin embargo, el ángel dice: yo venía presto desde el momento en que tus oraciones fueron oídas delante del trono. Yo fui enviado a responder tus oraciones. Sin embargo, me detuve por 21 días luchando contra el príncipe de Persia. Y esto es algo espiritual, donde detuvo la respuesta a las oraciones de Daniel. Y otro, pues no sé si se puede hacer paréntesis sobre paréntesis, pero aquí vemos cómo los tiempos de Dios también, en los tiempos de Dios, cuando a veces pareciese mucho, nosotros debiésemos persistir en la oración. Fueron 21 días donde Daniel no solo oraba, sino que también ayunaba. Cierro el paréntesis de porque tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, son los tiempos de Dios ejecutándose. Ahora, a esto se refiere con los malos espíritus. Entonces, entendiendo de que el Dios de este siglo, entendiendo de que espíritus malignos operan de acuerdo incluso el permiso, la voluntad incluso de Dios, operan en este mundo, ejecutan su obra y la hacen excelente. Lo hacen bien. Por lo tanto, el pueblo de Dios debiese estar firme en su fe, firmes en oración, persistiendo en lo que se les ha enseñado y en lo que la Biblia nos llama,
que son los tiempos de Dios los que se están ejecutando. Y muchas veces esos tiempos significan periodos largos de espera. Y en esa espera pudiese incluso significar dolor, adversidad, angustia. Pero eso no es razón para que nosotros desistamos del llamado que se nos ha hecho. Dios ha comenzado una buena obra en nosotros, en su creación también, y Él no la va a abandonar. Él no comenzó una buena obra en su iglesia para dejarla a medias. El Señor no ha comenzado una buena obra en nuestras vidas para luego dejarnos a la deriva, a pesar del tiempo que pudiese pasar en la aflicción el cristiano. Lo mismo ocurre entonces acá en el relato bíblico. Nosotros podemos ver circunstancias difíciles, adversas del pueblo, incluso por 3 años, pero Dios se acuerda de nosotros, nos tiene en su corazón, nos tiene en su mente y comienza a ejercer justicia. Luego vamos a seguir avanzando porque el texto es largo. Para que lo estemos recordando, en ya tiempos de conflicto de parte del gobierno opresor, incluso de parte de un gobierno opresor y un pueblo desestabilizador, en idas y vueltas, en un espíritu de contienda entre ambos, es parte del juicio de Dios que está anunciando que la sangre de los hijos de Gedeón en este caso están siendo vengados. Y están siendo vengados tanto para Abimelec como para los de Siquem. Esto es un juicio, y lo vamos a ver prontamente, donde incluso Dios utiliza a los mismos involucrados para traer juicios entre ellos mismos. Abimelec va a ir sobre Siquem y Siquem sobre Abimelec. Eso es lo que estamos viendo acá. La madre de Abimelec era una mujer de Siquem, pero era concubina. Eso aclara la palabra de Dios. Eso quiere decir de que no era una esposa oficial, llamando en nuestro contexto a una amante. O sea, ya Abimelec tenía sus esposas, en plural, porque tenía muchas, dice el texto, pero también tuvo esta concubina en Siquem. Bien, verso 26 en adelante, allí quedamos hasta el 41. Dice, y Galad, hijo de Abed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron, y ojo con esto, en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñas y pisaron las uvas e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal? ¿Y no es Zebul su ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero, ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec, aumenta tus ejércitos y sal. Y cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajero a Abimelec diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que estaba con él salga contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem, con 4 compañías. Y Galad, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul,
he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves sombras en los montes como si fueran hombres. Volvió Galaad a hablar y dijo, he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina, de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca que decía, ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Galaad salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él. Y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma. Y Zebul echó fuera a Galaad y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Ahí vamos a parar un poquito. De un tirano a otro tirano. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, en medio de este momento tenso en Siquem, se levanta uno, Gaal, y comienza a decir, yo sería mejor rey que Abimelech. ¿Ya? Obviamente siempre en este espíritu inmundo que está contaminando Siquem, en este pensamiento también egoísta y también a lo mejor de poder, de superioridad, muchas gracias, de superioridad de parte de Gaal. Él dice, yo podría ser mejor rey, yo podría gobernarlos mejor, aquí están todos mis hermanos. ¿Y qué es lo que hacen? Comienzan a cortar las viñas de los de Siquem. Obviamente esto no lo están comprando, tampoco lo están pidiendo por favor. Ellos están robando, ¿ya? Acuérdense lo que decíamos, están haciendo un desabastecimiento del pueblo y en este caso nos dice las viñas. Fueron pisadas las uvas y fueron hechas vino, porque viene después la fiesta, ¿cierto? No es juguito de uva solamente, esto es vino que ellos están preparando. Y en medio de la borrachera, Gaal dice que venga Abimelech y vea con quién se enfrenta. Yo lo echaría afuera, yo podría ganar. Ahí ya hay una aplicación, hermanos. Cuidado con nuestra boca, cuidado con lo que estamos diciendo. Este hombre, Gaal, vamos a ver en la historia que es utilizado para el comienzo del juicio de Dios, pero eso no quiere decir que su actitud sea la correcta. De hecho, vimos o leímos en el texto de que no dura mucho en la batalla. Sale humillado completamente en la pelea y luego en la ciudad lo destierran. Pero cuidado con nuestras palabras, cuidado con lo que estemos hablando, cuidado con lo que digamos de los otros, sobre todo cuando hay alguien, aunque sea malo, hermanos, pongámoslo en la mano del Señor. Pidamos juicio delante del Señor hacia esa persona si vemos que está actuando de mala manera. Tenemos libertad. El Señor Jesús nos cuenta una parábola o nos cuenta una historia de una mujer que va donde el juez injusto. ¿Se acuerdan? Y este juez no le quería hacer justicia y le decía a la mujer constantemente, hazme justicia, hazme justicia. Ahora, Dios no es un juez injusto, pero sin embargo Jesús nos dice, actuemos de esta manera, pidamos constantemente, seamos perseverantes en lo que es la oración y no abramos nuestra boca cuando no corresponda. Cosas como esta ocurren. Este hombre, dice entonces el relato, de que estando borracho habla más de la cuenta y lo escuchó el gobernador, que en este caso se llama Zebul. Zebul lo traiciona, lo escuchó cuando dijo, yo pelearía contra Abimelech y le ganaría. ¿Quién es este? Y Zebul, ¿qué es lo que hace? Le manda un WhatsApp rápidamente a Abimelech y le dice, oye, aquí Gaal está hablando mal de ti, se han robado las viñas, están en fiesta, está proclamándose como un rey sobre Israel y que podría ser mejor que tú. Ven pronto y hazle una emboscada. Gaal, por su parte, entusiasma, aviva ahí las brasas de esta relación tensa que hay con Abimelech. ¿Y saben cuál es el argumento que tiene Gaal? Es interesante porque para nosotros, o por lo menos para mí lo fue,
yo pensé que a esta altura no había muchos registros, por lo menos conocimiento, de lo que eran los inicios de Siquem. Si ustedes van a Génesis, específicamente en Génesis capítulo, lo tengo aquí anotado, 33. Si ustedes van a Génesis 33, del 19, 18, 19 en adelante, nos va a hablar acerca de este amor con H, ¿cierto? Y este rey tenía un hijo, que este hijo se llamaba Siquem. Y en honor a su hijo Siquem, él funda esta ciudad llamada Siquem. Lo triste de los inicios de Siquem es que este príncipe fue el abusador de Dina, la hija de Jacob. ¿Recuerdan allí el texto donde este hombre la abusó sexualmente, la violó? Esa es la historia donde posteriormente los hijos de Jacob, solo para contextualizar, los hijos de Jacob le dicen si se quiere casar, porque él después se quería casar, todos los hombres de Siquem tienen que circuncidarse. A lo que ellos lo hacen, y por allí por el tercer día, cuando la fiebre estaba alta, dice el texto, vinieron los hermanos de Dina y mataron a todos los hombres de la ciudad y la encendieron en llamas, lo que provocó incluso de que Jacob con todas sus tiendas tuvieron que huir por temor a que las otras naciones se levantaran contra ellos por lo que habían hecho. Ese es el inicio. Entonces de aquí Gaal dice, bueno, ¿quiénes son estos? ¿Quién es Jerobaal? Que es Gedeón, ¿se acuerdan? ¿Quién es Jerobaal? ¿Quién es Abimelech? ¿Quiénes son estos para que les sirvamos? Sirvamos a los reyes de Siquem, es decir, volvamos a los orígenes de Siquem, separémonos de Israel, seamos nuestra propia ciudad, seamos nuestro propio legado, tengamos nuestro propio legado. Allí comienza a entusiasmarlo entonces, ya, libertad, es la propuesta que él le está dando. Salgamos de la mano del tirano, pero él mismo se está comportando incluso como los madianitas, robando a los de Israel. ¿Se acuerdan cuando partimos la historia de Gedeón? Que lo que traía la escasez a Israel eran los robos que hacían los madianitas y los amalecitas. Les quitaban todo, su ganado, sus siembras, todo. Ahora Gaal está imponiéndose como nuevo rey, quiere levantarse como un rey, pero lo está haciendo al estilo de pueblos paganos. Lo está haciendo de una manera en que perjudica a su propio pueblo, saqueando los caminos, saqueando los viñedos, robándole para ellos poder satisfacer la alegría que querían tener a través del vino. O sea, se están comportando igual que estos pueblos y están llamando a una rebelión para liberarse, para separarse incluso de Israel. Ese es el incentivo, ese es el argumento que Gaal está teniendo. Y acá entonces es donde Zebul, el gobernador de Siquem, manda aviso a Abimelech para que éste se levante contra Gaal. ¿Y qué es lo que vemos con Gaal? Como ya les anticipaba, él ve en los montes que venían descendiendo cuadrillas, venían un ejército casi contra él. Dice acá que eran 4 compañías. Yo buscando por allí que cuántos hombres componen una compañía, y es variable, está entre los 70, 80 hasta los 200 hombres por cada compañía. Y acá habla de 4. O sea, saquen la cuenta en un promedio de 120, digamos, por compañía, y son 150 por compañía, unos 600 hombres, 500 hombres podrían ser. Estamos hablando de un promedio, podrían ser un poquito más, un poquito menos, pero algo así de 400 a 500 hombres, digamos. Y estos se levantan contra entonces Siquem. Cuando éste los ve, dice, vienen descendiendo del monte, a lo que el gobernador Zebul les dice, tú ves las sombras que se mueven como que fuesen hombres. Tú estás loco, el vino te tiene loco. El vino te está haciendo alucinar. Él está un poquito, ¿cómo diríamos nosotros? Encañado, ¿ya? Él está en una fiesta y dice, el vino te está haciendo ver borroso. No tomes más. Pero él, claro, logra ver nuevamente ya un poquito más cerca y dice, no, definitivamente aquí algo pasa. Y aquí es donde el gobernador le dice, bueno, ¿dónde está entonces tu palabra? ¿Dónde está lo que decías? Que tú podrías vencer a Abimelech. Sal y pelea con él, demuestra lo que estás diciendo. Demuestra
todo lo que tenías en tu corazón, diciendo, si yo fuera rey, si yo los gobernara, si estuviese aquí Abimelec, ya, aquí está, ve, aquí está, él es, anda y pelea. Por su boca muere el pez, dice el dicho, ¿cierto? Como dice el Salmo, no, mentira. Dice el dicho, por la boca muere el pez. Y acá entonces es donde lo envían contra los leones y Gaal pelea contra Abimelec y pierde. Tal es la pérdida que él tiene, en la lucha que está desarrollando, que tiene que entrar nuevamente a la ciudad y refugiarse en ella. Y Abimelec, en lo que viene tras de Gaal, comienza él y el ejército que viene con él, las compañías que la acompañan, la redundancia, matan a más gente también que seguía a Gaal. Recuerden que él estaba con sus hermanos y otros más se incorporaron a este levantamiento contra Abimelec. Y muchos mueren en el camino y Gaal logra refugiarse en la ciudad, a lo que el gobernador Zebul le dice, no, amigo, aquí usted no puede estar, tome sus cositas, usted, sus hermanos, y salgan de la ciudad. Y es, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, cuando lo sacan de un lugar. Expulsado, ¿sí? Desterrado, esa era la palabra, muchas gracias, era la palabra que buscaba, desterrado. Dicen, sal de aquí, tú y tus hermanos, si no haya dónde entonces refugiarse. Pero Abimelec no llega entonces y entra a Siquem. Pueden haber muchas razones, puede ser incluso de que él es oriundo de allí. Están sus familiares también allí. Entonces él se queda en la ciudad del lado, aguarda un poquito. Y ahí es donde entonces nosotros quedamos. Quedamos en pausa. Verso número 42 dice, aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo. Y aquí él estaba dando un poquito de espacio y le estaba dando agüita. El pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscada en el campo. Cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron en la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad y ahora ya está peleando con Siquem. El primer día solo llegó hasta la entrada. El segundo día entró ya a la ciudad definitivamente por la pelea que tenía con Gaal. Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró con sal. Y cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón. Él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre los hombros, diciendo al pueblo que con él estaba: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec y la pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ella a la fortaleza. De modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Pues Abimelec se fue a Tebes. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. Y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre
y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Acá es una lucha entonces entre Abimelec con la ciudad de Siquem y luego la ciudad de Tebes. Con las dos trata de implementar el mismo modus operandi. Pero en una resultó y en la otra no, lo vamos a ver rápidamente. En primer lugar, cuando él ve, pensemos que Gal ya había sido desterrado por el gobernador. Pero aún así, al día siguiente, recuerden que Abimelec no entró a Siquem en primera instancia, sino que al otro día esperó que salieran los agricultores de la ciudad a trabajar en el campo para hacer una emboscada a estos que estaban primero trabajando y luego entrar a la ciudad. Dice que devastó las tierras, sacó todas las cosechas que estaban allí en la tierra, entró a la ciudad y peleó. Pero me llamó a mí la atención previamente que él, antes de entrar en la ciudad, nos dice el texto que arrancando todo lo que estaba allí, sembró sal. En la antigüedad esto es un símbolo de maldición sobre la tierra. Echar sal en la tierra significaba de que allí ya nadie más podría plantar. Yo desconozco si ellos sabían realmente lo que pasaba con la sal en la tierra. Hoy día, yo por lo menos estudiando un poquito, sé que si tú pones sal en la tierra, eso significa que al ser absorbida por esta a través del agua, cuando llueve o riegan, la sal llega hasta abajo, la absorben de alguna manera las raíces de la planta, pero la sal lo que provoca es tapar la raíz de la planta y no les permite consumir después los nutrientes de la tierra. Entonces la planta muere por esta absorción previa de sal. Hoy día también se conoce que un lavado de raíces con abundante agua podría limpiarlo, pero estamos hablando de a lo mejor un macetero o un lugar más pequeño, pero estos son hectáreas y hectáreas donde ¿cómo podrías tú traer tanta agua para lavar esta tierra? Entonces, realmente lo que ocurre aquí es que por muchos años, por décadas, esa tierra va a estar maldita, no va a crecer nada por solo el hecho de haber esparcido sal en ella. Y no estamos hablando de 1 kilo de sal, estamos hablando de toneladas de sal traídas tal vez en barriles para que esta tierra pudiese quedar así. Es decir, Abimelec realmente quería destruir la tierra o dejarla incluso con hambre, para que ya no se levantara nuevamente contra él. Ahora, para mí hay algo también que llama la atención. Si ya Gaal había sido vencido, había sido humillado y desterrado de Siquem, ¿por qué Abimelec va contra estas ciudades? Vamos atrás un poquito al versículo 26. Dice: y los de Siquem pusieron en él su confianza. ¿En quién? En Gaal, cuando se levantó con sus hermanos. Lo mismo ocurre con la tierra, cuando obviamente para nosotros no aplica mucho porque estamos acostumbrados, tenemos una mentalidad de que yo voy a trabajar y me gano el recurso. Pero en el contexto donde mi recurso es la tierra, la confianza está puesta allí, porque este es mi productor de alimentos. Entonces, ustedes se dan cuenta que primero el Señor, por eso yo les decía, es el juicio de Dios actuando de Abimelec hacia Siquem y de Siquem hacia Abimelec. Ahí lo vamos a ver. Es un conflicto entre ellos que está girando y chocando entre ellos. Siquem puso la confianza en Galaad. Galaad fuera. Está puesta la confianza en la tierra, en los recursos, está puesta en mi trabajo, está puesta en lo que yo puedo hacer. Fuera. Y ahora nosotros estamos viendo que cuando entra a la ciudad, tanto de Siquem como de Tebes, la gente ¿dónde se refugia? En las torres. ¿Y qué es lo que hace Abimelec? En primera instancia, en la primera, le resultó en la de Siquem. Y prendió fuego y mató a más de 1000 personas entre hombres y mujeres que estaban en la torre. Hermanos,
es que no importa si es una persona, no importa si es tu trabajo, no importa si es un lugar físico, una torre de fortaleza, si nosotros ponemos nuestra confianza allí, esa confianza, lamentablemente en el tiempo, se va a ver perdida, es tiempo perdido. Si mi confianza no es Dios, no importa en qué otra cosa yo la ponga, no va a prosperar. Aunque sea mi esfuerzo, aunque sea mi trabajo, aunque sea el presidente, aunque sea quien sea, mis queridos, no va a prosperar. Ahora nosotros vemos que él quema las torres, o quema la primera torre. Y no podemos evitar recordar la profecía. ¿Quién era Abimelech? ¿Se acuerdan? En la profecía de Jotam, la zarza. ¿Y qué dijo acerca de la zarza en el versículo 15? Iba a consumir Siquem. Y efectivamente es lo que pasa. A diferencia de Tebes. Tebes, después vamos a ver rápidamente acá que él trata de hacer lo mismo, pero no lo logra. Pero en Siquem sí. Y mata a estas 1000 personas. Es decir, la profecía que se entregó por Jotam 3 años antes se cumple a cabalidad en la vida tanto de Siquem como de Abimelech. Mis queridos, Dios es fiel, Dios es justo y no importa el tiempo que pase, Él cumple lo que ha prometido. Por el contrario, si nosotros actuamos de mala manera, la justicia de Dios también trae retribución sobre nuestras vidas, no importando el tiempo que pase. En el caso de Abimelech, en el caso de Siquem, ellos trajeron condenación sobre sus propias cabezas. Trajeron destrucción sobre ellos por las malas decisiones que tomaron. Seamos nosotros sabios en lo que emprendemos. Seamos sabios en lo que pedimos. Seamos sabios en lo que hablamos. Porque todo lo que nosotros estamos haciendo, el Señor lo está mirando. Y el Señor es un Dios justo. Bien dice ahí, cuando ponemos nuestra confianza en alguien o algo que no sea Dios, maldito será aquellos que lo hagan. Bien, del 53 al 57, ya en Tebes, dijimos que en Siquem, Abimelech cumple el cometido. Arranca esta rama de los árboles y quema a los que estaban en el templo del dios Berit. Esto no está dentro de Siquem propiamente, ya, para que lo tengamos clarito. Está al ladito de la ciudad. Son templos que se edifican al lado para que la ciudad haga un peregrinaje cortito. No estamos hablando de una ciudad a otra, sino que son algunos kilómetros de distancia, unos poquitos kilómetros, para poder ir a adorar a su Dios. Ahí es donde ellos se estaban refugiando. Ahora, en Tebes ocurre algo distinto. Ellos se refugian en una torre que está en medio de la ciudad. Estos ya son torres fortificadas con ese mismo propósito, para que en el caso de una invasión puedan refugiarse. Dice entonces, el verso 52 terminamos. Ya. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Iba entonces a hacer lo mismo que hizo en Siquem, pero ahora en Tebes, y el 53 nos dice, pero una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. ¿Terminó? Como empezó, terminó. Es un poco extraño. Ahora, hay cosas importantes acá. Primero, en Tebes no ocurrió lo mismo que en Siquem. Acuérdense que este juicio de Dios era sobre Siquem. No alcanzó a prender fuego igual como lo hizo en el otro lugar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. La profecía era contra Siquem.
Y la profecía era en cumplimiento a la sangre derramada a los hijos de Gedeón. Entonces Dios no permitió que Tebes sufriera lo mismo que sufrió Siquem. Tal vez Tebes, al estar tan cerca de Siquem, se vio un poquito contaminada con la misma actitud. Pero no fue contra ellos, porque no fueron ellos los que mataron a los hijos de Gedeón. Ahí hay una cosa. Lo segundo es que en este no permitir de parte de Dios que Tebes fuese destruida, una mujer sacó, ni siquiera, porque algunos dicen sacó una piedra de molino, no, dice un pedazo de piedra de molino. Pero aún así, ese pedazo de piedra, desconozco los diámetros, desconozco el peso, pero es una piedra, sigue siendo una piedra. La saca por la ventana, digámosle así, lo saca por este espacio hueco que tenía la torre y la deja caer sobre la cabeza de Abimelech. Rompe su cráneo. Este hombre iba a morir. Lo más probable es que a lo mejor agonizara, no sé cuánto tiempo, desconozco la magnitud del golpe, pero él sabía que iba a morir. Y él le dice a su escudero, mátame, para que no se diga una mujer me mató. Antes de continuar con el texto, yo no puedo evitar recordar algo muy similar a lo que más adelante va a ocurrir con el primer rey de Israel. ¿Saben cómo murió Saúl? ¿Saben cómo murió, no? El primer libro de Samuel, en el capítulo 31, 3 y 4 lo dice. Él, estando en una batalla contra los filisteos, lo hirieron de gravedad, donde él sabía que una de dos, o moría en agonía por una flecha, o bien lo tomaban prisionero y lo iban a torturar. Entonces le dice a su escudero, saca tu espada y mátame, para que esto no ocurra. La diferencia con Abimelech y con Saúl es que el escudero de Saúl le dijo, yo no puedo hacer eso contra el ungido de Jehová. Y no lo mató. Ahora este escudero sacó la espada y lo mató de una, no le importó. Bueno, si va a morir, bueno, que no muera tan lento o que no lo mate una mujer. Solamente para cerrar la comparación con Saúl, como su escudero no lo mató, Saúl sacó su propia espada y se echó sobre ella, dice el texto, es decir, se suicidó. ¿Ya? En el caso de Abimelech, sí, su escudero le hizo caso, sí lo escuchó y lo mata. Y aquí también quiero hacer una reflexión o un recordatorio. Cuando nosotros leímos o estudiamos la historia de Barak y Débora, cuando Barak no quiso responder al llamado del Señor, estoy hablando ahí en el capítulo 4, versos 8 y 9, y le dice a Débora, bueno, ya voy a ir, pero tú acompáñame. Débora le dice, la victoria no será para ti, sino que será ¿para quién? Para una mujer. Es decir, era una deshonra que un guerrero con batalla en el cuerpo muriera en manos de una mujer que tal vez nunca ha ido a una batalla. O sea, un guerrero preparado para la guerra, ¿cómo iba a morir? No estaban preparados a la lucha, entonces que alguien que es como un karateca profesional perdiera frente a una persona que nunca ha peleado, o un niño, imagínate, perder contra un niño que no está preparado con las herramientas necesarias para combatir. Esa es la similitud. Y que una mujer que una mujer lo hubiese matado, para él era una deshonra. Para el guerrero era tan valorable la forma en la cual moría, que incluso en la misma historia de Gedeón, si ustedes recuerdan, en el capítulo 8, verso 20-21, Gedeón le dice a uno de sus hijos que mate a los príncipes los príncipes medianitas y amalecitas, ¿se acuerdan? Capítulo 8. Y el hijo, como era joven y nunca había matado a alguien, no pudo. Entonces el príncipe o los príncipes le dicen a Gedeón, mátanos tú, porque como es el guerrero, así tiene que ser su muerte. Entonces Gedeón, siendo un guerrero valiente, mató a estos príncipes y les dio honra también a su muerte. Lo mismo entonces quería Abimelech. ¿Cómo yo, siendo Abimelech, el rey de Israel, voy a morir en manos de una mujer que nunca ha peleado?
Ahora hay una reflexión para nosotros. Mis queridos, no importa la forma de morir, sino que la forma en la que vivimos. No importa cómo el Señor nos llame a su presencia, si por medio de una enfermedad, un accidente o pasando los años, ya de viejos. Lo importante es que el tiempo que el Señor nos ha dado de vida sea un tiempo de gloria y honra para Él. Eso es lo valorable realmente. Eso es lo que se va a recordar o eso es lo que se va a decir, no cómo murió. De hecho, en la Biblia nosotros sabemos que murió por manos de una mujer igual. No importa si lo mató su escudero, nosotros sabemos que la que profirió la herida fue una mujer. Así que de nada vale que el escudero haya sacado su espada y lo haya matado. Fue una mujer la que lo hirió de muerte. Así que no importa, hermanos. Lo importante es cómo yo estoy viviendo para Dios, cómo yo estoy viviendo para su gloria. ¿Le sirvo realmente? ¿Soy un hijo de Dios que le honra con mi actitud, con mis pensamientos, con mis dichos? ¿O soy como Gaal que anda hablando y luego en el momento de no sirvo? ¿Soy como un Abimelec que se encendió en ira, quemó una ciudad, trató de quemar otra? ¿Quién soy? ¿Quién soy realmente? Termina el texto 56 y 57, los versículos 56 y 57 del capítulo 9. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. Aquí el Señor reafirma: yo hice esto en retribución a lo que hizo Abimelec sobre la casa de Gedeón. Un pasaje de 2 Timoteo capítulo 2 verso 5 dice, el apóstol Pablo dice que un atleta que no corre legítimamente no es digno de recibir el galardón. Abimelec no corrió legítimamente. Abimelec no sirvió al Señor como correspondía y trajo sobre su cabeza el justo juicio de Dios. A modo de conclusión, mis queridos, yo tengo unos puntos que compartir con ustedes ya para ir finalizando. El primero es que el Señor actúa en su tiempo. Muchas veces pareciese que tarda, pero su justicia llegará. La pregunta es, ¿estamos a cuentas con Dios? El Señor dice que todo aquel que todavía esté maldito, que todavía cargue sobre él la maldición del pecado, deberá rendir cuentas delante del trono de Dios. La Biblia nos llama y nos instruye a adorarle, a glorificarle, pero la Biblia nos llama en primera instancia a arrepentirnos de nuestros pecados, a clamar delante de Dios por ellos, a confesar a Cristo como nuestro Señor para ser sellados por el Espíritu Santo como pueblo suyo. Eso nos va a librar realmente de la condenación del justo juicio de Dios. ¿Estamos a cuentas con Dios con respecto a esto? El juicio de Dios pareciese que tarda, pero es el mismo apóstol que nos dice, no teniendo esto su venida por tardanza, como algunos indoctos o inconstantes dicen. El juicio de Dios llegará tarde o temprano. ¿Estamos a cuentas con Dios? ¿Hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Somos hijos de Dios? En segundo lugar, entre Abimelec y Gaal vemos a dos perversos. No hay uno mejor que el otro. Uno tuvo más tiempo dominando que el otro, nada más. Pero esto realmente no importa, porque realmente todo hombre es malo y perverso delante de los ojos del Señor. Por lo tanto, no es el gobernante de turno.
es Dios el que debe reinar sobre nuestra vida. Eso fue lo que dijo Gedeón cuando le propusieron ser rey. Dios los gobierne. ¿Es Dios nuestro gobernador? ¿Es Dios nuestro rey? ¿Es Dios el que legisla nuestra vida? En tercer lugar, si tu confianza no es Dios, no importa dónde corras, no va a tener frutos, sea una torre, sea el campo, sea tu trabajo, sea una fortaleza, sea otra nación, da lo mismo. Cuando Israel fue invadido, en primera instancia, los pueblos del norte por Babilonia, y 500 años después fue por los medo-persas, fue invadido. En esos 500 años Dios sostuvo a la nación de Israel en los pueblos del sur, en las tribus del sur, pero cuando ellos dispusieron su corazón a ir a Egipto a buscar apoyo, fue cuando el Señor los entregó a los persas, a los medo-persas. Fue allí cuando ellos pusieron su confianza en otra nación, en otro lugar, siendo que ya Dios incluso se lo había advertido. No hay torre, no hay fortaleza, no hay país, no hay persona que pueda ocupar el lugar de Dios. Dios es nuestro único amparo, fortaleza y refugio. Cuarto lugar, si la ira o cuando la ira gobierna tu vida, vas a ser igual que un Abimelech. Todo va a arder. Cuando tu boca no tiene control y dices lo que quieres decir, vas a destruir, tal cual como Abimelech destruyó esas torres, o esa torre, la de Siquem por lo menos. Cuando tu ira no es gobernada por el Espíritu Santo, vas a provocar destrucción a tu alrededor, y esto incluye casa, trabajo, vida personal. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con lo que dicen. Tengan cuidado cómo actúan. Otro punto. No importa tu forma de morir. Lo importante es cómo viviste. ¿Para la gloria de Dios o para tu satisfacción personal? Meditemos en eso. Uno más. Muchas veces parece que el mal está venciendo, que Dios está tardando en responder, pero Dios está obrando y operando de acuerdo a su voluntad. Él gobierna su creación. Él es el Dios de la historia. Por lo tanto, podemos descansar en Él, podemos confiar en Él, poner nuestra esperanza en el Señor, porque Él gobierna. Y por último, es bueno estar orando para que el Señor de la mies envíe buenos obreros al servicio. Hombres y mujeres que quieran glorificarle, que quieran honrarle y no satisfacerse a sí mismos, porque eso destruye. Que el Señor les bendiga, mis queridos, que el Señor bendiga su palabra. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza.